Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el segundo ciclo del seminario Estilo y Tecnología en Arqueología, coordinado por los doctores Reina Solís Siriaco y Emiliano Melgar Tizo. Cedo la palabra a la doctora Reina Solís. Muchas gracias, Miriam, y muchas gracias al público que nos sigue a través de Facebook. Y bueno, damos la bienvenida al segundo ciclo de conferencias. Hoy está con nosotros la maestra Naoli Victoria Lona. Ella es arqueóloga de formación por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuya investigación de titulación El Copal en las ofrendas del Templo Mayor en Tenochtitlan fue galardonada por el INAH con el Premio Nacional para Arqueología Alfonso Caso en su versión 2005. Maestra en Antropología con especialidad en Arqueología por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, generación 2011, con la investigación El consumo de maíz entre los habitantes del Xaltocan posclásico. Cuenta con estudios en museografía y museología por la Academia de San Carlos, UNAM, 2008, además de su experiencia como jefa de resguardo de bienes culturales en el Museo del Templo Mayor en 2007, y elaboración y realización de proyectos de exposiciones temporales en diversos espacios y museos. Es docente de licenciatura y posgrado, autora y coautora de diversos artículos de corte científico y divulgación, entre los que destacan los derivados de su investigación desarrollada desde el año 2000 a la fecha sobre el copal y el maíz, tales como su libro El Copal en las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan, que se encuentra en prensa, muy próximo a salir. Muchas gracias, Naoli, por acompañarnos. Y bueno, comenzamos. Te doy la palabra. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias siempre por la cordial invitación, la confianza. Bienvenidos todos. Espero sea de su interés el tema que vamos a abordar hoy. Muy interesante, muy innovador también. Pues vamos a compartir una pantalla. Por aquí. ¿Se ve, cierto? Sí, bien. Se ve perfecto. Vale, pues comenzamos. Tenemos 12:04, el punto. La tecnología mexica evidenciada en la resina de copal. Es un tema muy interesante porque es un tema muy diverso, es un tema muy tradicional, pero es un tema con mucho peso. Vamos a ver por qué. Finalmente, todo mundo tiene... ay, ya no corre. Ahí está. Todo el mundo sabe que existe un material llamado incienso, que el incienso por lo regular se utiliza para las ceremonias, para quemar, para aromatizar, ¿cierto? Lo que muchos no saben y confunden tal vez es que el copal no es incienso, no es de otra naturaleza, sin embargo, también es de origen vegetal. Y los materiales orgánicos también nos dicen información, nos dicen datos y sabemos preguntarles acerca del pasado con las herramientas correctas. Ay, no me deja pasar. Ay. Los usos tradicionales actuales del copal, pues es principalmente quemado en las distintas ceremonias, ¿no? Todo el mundo lo hemos visto, ya sea en el Zócalo de la Ciudad de México, o en las típicas ofrendas, ¿no? En las tradicionales, limpias que hacen, ¿no? Que tiene esa creencia también que tiene ese poder curativo, y es muy importante porque el copal también se quema con diferentes plantas y de ahí radica de pronto que ustedes perciban diferentes aromas. Muchos piensan que son diferentes tipos de copal y que por eso huele diferente. Sin embargo, lo que hace justamente que el copal huela diferente es con qué se quema el copal, porque no mantiene la combustión por sí solo, necesita algo que genere esta combustión. Bueno, las distintas ceremonias actuales, tradicionales, inspiradas en las del pasado, pero es como los usos que más próximos tenemos, ¿no? Como más prácticos para partir de la actualidad hacia el pasado. En las típicas ofrendas, ¿no? Del Día de Muertos, que ya estamos por venir, ya pronto se va.
el año, y viene el Día de Muertos, 2 de noviembre, en el que distintos rituales, ¿no?, ponen copal, entre muchos otros objetos simbólicos, justo para tener esa comunicación con sus familiares. Vamos a ver de dónde viene esta tradición. El copal comúnmente, ¿no?, se observa y también es confundido con diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, tenemos aquí el ámbar, que a veces lo llegan a confundir con copal. Sin embargo, no es lo mismo, ya que el ámbar es una resina, pero es fosilizada, sí, de origen vegetal, pero viene proveniente principalmente de coníferas y algunas angiospermas. Se confunde porque el copal, al perder hidratación, empiezan estos procesos de oxidación y toma estas tonalidades de blanquecinas translúcidas, que es el color que tiene al estar hidratado o recién salido del árbol, a tonalidades amarillentas, y entonces de ahí de pronto llega la confusión. También se puede confundir con otro tipo de materiales como el hule, ¿no? Sin embargo, pues son definitivamente de orígenes muy diferentes, si bien ambos proceden de un árbol. El hule o caucho, también conocido como el árbol del caucho, pues es de una especie y una familia totalmente diferente, en el que se da en la selva perennifolia. Es decir, nunca pierde la tonalidad sus hojas, todo el año tiene hojas, todo el año está presente el árbol, ¿no? A diferencia del copal, que por lo regular, al menos al centro de México, viene de la Bursera bipinata. Ya veremos cómo es que descubrimos que viene de Bursera bipinata, porque hay varios copales, no es el único que existe. La Bursera bipinata, a diferencia del árbol del hule, viene de la selva baja caducifolia, es decir, sí tiene un periodo en el que pierde las hojas, en el que el árbol toma recesión para volver a su ciclo natural, dependiendo la estación del año. Si se fijan, tal vez al obtenerlo se parezca, pero en realidad, tanto químicamente como al tacto, como al olfato, como al manipularlo, son cosas diferentes, pero la confusión puede darse porque en los materiales arqueológicos, pues pareciese que tienen tonalidades similares, más no es lo mismo. Y gracias a los diferentes estudios es por lo que lo pudimos identificar. Estas son un poco de las características químicas que en realidad lo que ustedes tienen que saber, ¿no? Cómo se diferencia el copal del hule, es decir, una resina de una goma, ¿no? Ahí reside la diferencia. Uno es una resina vegetal y el otro es una goma que también es vegetal, pero tiene cosas químicas muy diferentes. Y lo que a nosotros nos importa es que la resina del copal es insoluble en agua, en tanto que la goma es soluble en agua, ¿no? Digo, dependiendo ya los amantes de la química, ya después podremos adentrarnos en el tema. Sin embargo, con todas estas estructuras es lo que a nosotros nos interesa para entender el proceso de deterioro del material. Tenemos la colección del Templo Mayor. De pronto nos encontramos con una serie de materiales en el que no teníamos en realidad una sistematización del material, una catalogación a nivel formológico. Sin embargo, todos en el registro, hicimos arqueología de la arqueología, y en el registro nos decían es copal. Bueno, ¿y cómo sabemos que es copal? Primero nos dimos entonces a la tarea de plantear qué es el copal, ¿no? O sea, dábamos por sentado que era copal, pero ¿qué era exactamente? Simplemente sí, lo leíamos en las fuentes, veíamos que era asiduamente utilizado. Sin embargo, no había en el año 2000, que es cuando yo empecé esta investigación, no se sabía de manera cierta qué era. Ahora ya hay muchos colegas investigadores interdisciplinarios en el que ya han abordado más el tema, pero bueno, transportándonos al año 2000, cuando esto empezó, no sabíamos. Siendo así,
se planteó una investigación interdisciplinaria entre que la arqueología, la etnografía, la biología y toda la documentación histórica documental dieron cabida a nuestra investigación para poder entender qué era, cómo se utilizaba, de dónde venía, quién lo usaba, si era copal o no era copal. Y una cosa que a mí me encanta de este material es que no solo es un material arqueológico y que se queda ya en el pasado, ¿no? Allá en el que tenemos nosotros que ser muy creativos para preguntarle sin añadir la información extra de nuestros pensamientos, sino que es un material que ha sido tradicionalmente y asiduamente utilizado hasta nuestros días, como vimos en el inicio de la presentación. Entonces pudimos nosotros hacer un viaje constante entre el ayer y el hoy, ¿no? Gracias a la investigación etnográfica, para poder entender muchas cosas del copal arqueológico. Ay, no, ojalá. Ya. Y así poder estudiarlo como un elemento individual y un elemento contextual cultural. ¿Qué quiere decir? Bueno, primeramente ficha técnica, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuántos tipos hay? Características botánicas, en dónde se da, es endémico de dónde, se da aquí, es transportado, la producción. Y después los usos, para que comúnmente conocido es el ritual que quemado, las ofrendas de Templo Mayor nos estaba dando la evidencia fehaciente que también era enterrado en las ofrendas, pero además era utilizado en un contexto cotidiano, como medicamento, pegamento, maquillaje y aromatizante. O sea, es una gama mayor a la que únicamente se daba por sentado que se utilizaba el copal. Estos son los dos tipos del copal, el copal blanco y el copal de goma. Son el copal que viene de un mismo árbol, la Bursera bipinnata. Sin embargo, luce totalmente diferente, pero por eso se piensa que son de árboles diferentes. Sin embargo, esto tiene que ver por la manera de obtenerlo, la manera de extraerlo, como ya veremos más adelante el detalle de esto. Lo que ahora me interesa abordar es que tenemos el copal blanco en barra, si se fijan, no es comúnmente como llega. Tenemos el copal de goma, que parecen como unas piedritas, de hecho también se llama así, copal de goma de piedra silvestre, por cómo luce. Y además tenemos estos pequeños fragmentos de color amarillo, ¿no? Justo acá, que también unos lo venden como copal, otros lo venden como incienso. Sin embargo, los informantes nos decían unos que ese no era natural y otros dicen que sí, que es el incienso original, el de Castilla, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de averiguar, bueno, el origen, ¿no? A nivel constitutivo, si se trataba o no, primero, de qué tipo de material y si era natural o no, o si era copal o no. Y gracias a los doctores María de Jesús Puy Alquiza y Raúl Miranda Avilés del Laboratorio de Investigación y Caracterización de Minerales de la Universidad de Guanajuato, se pudo, mediante difracción de rayos X, identificar que este material que se vende como incienso o copal de Castilla no es de origen natural, es de origen sintético. De hecho, ustedes pueden hacer la prueba cuando lo quemen de manera directa. El copal se deshace, ¿no? Y desprende un aroma blanquecina, muy aromático, muy mentolado, ¿no? Se podría decir, y no deja residuo alguno. La resina, de estar sólida, pasa líquida por el calentamiento tan rápido, porque el punto de fusión es llega muy rápido, de verdad en menos de un segundo llega. Y al enfriarse cristaliza. Y de hecho ahí también se puede confundir con otros materiales, como ya vimos, como el ámbar. A diferencia de este material, no deja residuos. Este material sí deja residuos. Si alguna vez ustedes han quemado un plástico o algo así, deja como hilitos negros, ¿cierto? Bueno, este material lo deja. Entonces, de momento, lo prenden y dicen, ay, huele rico, ¿no? Y sí desprende humo. Pero si son más observadores, van a ver que deja hilitos como negros, como lo que dejan los plásticos. Por eso es muy importante conocer la taxonomía de nuestro material, porque no todo es copal, aunque parezca o huela o pareciese trabajarse como copal, no lo es. La familia general botánica es la Burseraceae,
Sin embargo, de estas se desprenden diferentes géneros, el Proteum y la Bursera. Esto es importante y lo pongo aquí porque el Proteum, ¿no?, que se desprende el Proteum copal, es el copal endémico del copal maya, ¿no?, de las áreas mayas del sur. Sin embargo, el copal que se está utilizando acá para el centro de México es justamente el género Bursera, especie bipinata. Y este Bursera bipinata tiene específico, ¿no?, en donde es endémico, en donde se puede dar este árbol en la selva baja caducifolia, como aquí podemos ver, en el que ven tienen una larga extensión realmente. Lo interesante, ¿no?, de acá es que no en toda esta área donde en teoría se puede dar la Bursera bipinata se explota la resina. No de todos lados se obtiene, no en todos lados se hace la extracción de la resina. Esto lo descubrimos con nuestro estudio etnográfico que todo empezó en el mercado de Sonora en la Ciudad de México por allá en el 2001. Y los informantes nos fueron llevando, nos fueron diciendo de dónde lo obtenían, cómo lo obtenían y nos fueron llevando a lugares como Morelos, como Guerrero, como Puebla, para después hacer una... regresar al 2017 al mismo Morelos para refrendar la información, corroborarla y también hacer una comparación de los materiales en el sur. Lo interesante pues es que aquí viendo nuestra ruta etnográfica, como ven, no son los lugares que nosotros visitamos, cuando ustedes traspolan las provincias que solían tributar copal a la ciudad de Tenochtitlan, son las mismas de hecho, ¿no? Unas son cerca, ¿no?, cerca del lugar, en el área circundante, pero otras, por ejemplo, como Tlaxco, es la misma, ¿no? Tlaxco de Tepecuacuilco, ¿no? Se llama. Entonces es muy interesante porque aquí nos está llevando a un contexto no nada más meramente técnico, no meramente que tengo ahí el árbol y lo puedo explotar, sino que también ya se están metiendo y combinando cuestiones culturales. Para estar seguros, digo, ahora estamos muy seguros, pero vámonos allá cuando empezamos todo esto, tratamos de realmente estar seguros que estábamos trabajando con Bursera bipinata. Los informantes ya nos estaban diciendo que era el árbol, fuimos a ver el árbol, fuimos a hacer la identificación del árbol, pero también en las fuentes, en los documentos históricos como el Códice Badiano, estaban representados justamente varias de las especies vegetales, ¿no?, que utilizaba la gente prehispánica, y ahí encontramos justamente el árbol del copal, en el que tanto los foliolos como las infructescencias justamente eran muy similares, ¿no?, en el esquema o en cómo representaban en el dibujo del árbol, ¿no?, como aquí lo vemos. Francisco Hernández hace un trabajo muy detallado en el que recupera que hay muchos árboles de copal, o sea, no nada más hay uno solo, como yo les decía, pero el que a nosotros nos interesa es el copalcuahuitl, porque del copalcuahuitl es el que ellos utilizaban para justamente hacer estos rituales que ahora conocemos, quemar el copal, enterrar el copal, pero hay muchísimas especies, por eso es importante conocer la taxonomía, perdón. Tenemos también el dato arqueológico que se corrobora con el dato etnográfico. Tenemos este fragmento, esta barra blanca, ¿no?, que se del mercado justamente de Yecapixtla del año 2017, en el que si se fijan, digo, está muy pequeño, ojalá puedan en su pantalla hacerlo un poquito más grande, pero todos estos puntitos son foliolos, son pequeñas hojitas que justamente provienen del árbol de donde se obtuvo esta resina y que al hacer la identificación, pues es Bursera bipinata. Lo interesante acá es que en el material arqueológico, en este objeto del Museo de la Zona Arqueológica del Templo Mayor, es que se encontró en su interior una pequeña hojita, un foliolo pequeñito que Montufar identificó hasta el año 2007, 7 años después que yo empecé, ella hizo la identificación que se trataba de Bursera bipinata. Entonces estuvo muy, muy, muy bonito porque finalmente hicimos ya este complemento de datos de que sí estamos trabajando con Bursera bipinata. Ahora, ok, ya tenemos la especie, ¿no? ¿Cómo saber que el copal arqueológico es copal?
Bueno, entonces lo que sucedió fue que hicimos una comparación con análisis de infrarrojo en el que se comparó copal arqueológico con copal moderno. Pese a la diferencia de edades, por así decir, finalmente estos enlaces químicos de los componentes estaban presentes. Y lo que vimos es el copal prehispánico, si se fijan, es la línea roja, y el copal moderno es la línea negra, y van muy en paralelo, no se empalman porque está oxidado el material y entonces la potencia de la onda es menor, la frecuencia es menor. Sin embargo, lo interesante es que van muy en paralelo si se fijan todas las curvas. Entonces, esto fue muy importante porque ya no era de huele a copal, se ve como copal, sino que además ya con un estudio fehaciente totalmente objetivo, que se puede medir, se pudo decir, sí, es copal. Ahora sí estamos seguros que el copal es copal, ¿no? Que con lo que estamos trabajando es copal. Años después se han hecho múltiples estudios, les digo que ahora ya muchísimos especialistas han incursionado en el tema, cosa maravillosa porque entonces vamos sabiendo más, ¿no? Al respecto. Hicieron también espectroscopía infrarroja en el que sometieron a muestras de Templo Mayor, sometieron muestras de Chichén Itzá, muestras de copal moderno y también de, ustedes seguro la ubican perfecto, a los 100 años de su descubrimiento, la máscara de Malinaltepec, que tiene copal, ¿no? Como adhesivo. Aquí es interesante porque si se fijan, perdón, las curvas también son similares, sin embargo no van tan en paralelo como la otra gráfica. ¿Recuerdan el infrarrojo en el que estábamos comparando Bursera bipinata con copal arqueológico, en el que pudimos hacer la corroboración que sí era copal y que era de Bursera bipinata? Aquí a lo más que nosotros podemos saber es que se trata de las familias burseráceas, ¿no? Para saber de qué especies son se necesita otro tipo de estudios, pero lo interesante acá es saber que los componentes principales constitutivos de los materiales es que en efecto son burseráceas todo lo que fue comparado. Entonces estuvo muy interesante cómo a través del tiempo se van corroborando las observaciones iniciales. Y pues bueno, es importante también saber la taxonomía porque, bueno, ya supimos que hay diferentes árboles, ya supimos que hay en diferentes lugares, pero también para el uso, así como Francisco Hernández hace toda la recopilación y la descripción de los diferentes tipos de árboles y que se utilizaban para distintas cosas, es muy importante porque, por ejemplo, tenemos estos primos de los copales que se llaman cuajiotes. Y se ven, ¿no? Si ustedes ven la resina, la huelen, dicen es copal, ¿no? La sienten, está pegajosa, es copal, el color es blanquecino, es copal, sí, vamos a quemarlo. No es buena idea porque en realidad, si ustedes queman la resina de los cuajiotes, es tóxico para nosotros, entonces pueden asfixiarse, ¿no? Cierra las vías respiratorias. Entonces de ahí también la importancia, la taxonomía tradicional es de mucha relevancia, que ahora nosotros al estudiarlo necesitamos irle poniendo su nombre para poder entenderlo en nombres universales. ¿Cómo se obtiene la resina? Pasamos justamente a la obtención, a la extracción de la resina, porque ya hablamos, ya les mostré que hay dos tipos, ¿cierto? El blanco y el de goma, pero ¿cómo se obtienen? Los informantes nos dicen que se van a la sierra y se internan por meses, ¿no? No es, ay, voy, vengo, ¿no? Y ya traigo mi extracción, mi producto, mi materia prima. Se van a la sierra por meses, ahí duermen, ahí comen, ahí viven, porque es lento, porque justamente lo que hacen es de los árboles con un cuchillo curvo raspan toda la superficie de la resina exudada de manera natural. De esa resina exudada de manera natural se hacen como unas bolitas, de ahí es el copal gris o el de piedra o también llamado de goma, porque cuando está hidratado, cuando está recién salido del árbol, parece plastilina, es tan maleable como plastilina, ¿no? Y al perder hidratación se va secando y parecen piedritas y aparte tonalidad gris, porque es gris si es de la misma resina del árbol, que ya quedamos que era como de tonalidades blanquecinas a translúcidas. Bueno,
cambia justamente por el contacto con el aire y empieza el proceso de oxidación, además de estar mezclado con polvo, insectos, digo, el sol, ¿no? Digo, tiene otros agentes que influyen. Sin embargo, si yo les tapase los ojos y quemáramos copal blanco y copal de goma, el olor sería el mismo. Bueno, si los quemamos de manera directa, ya también hablamos que dependiendo de con quién hagan combustión, pues cambia un poco, pero hablo del aroma así directo, fuego directo. Se obtienen pues estas pequeñas fragmentos de color gris, ¿no? Que al ojo parecen piedritas. Sin embargo, acá el material les decía que nos habla hasta el presente porque tenemos el copal de goma moderno y el copal de goma arqueológico que lo ven y dicen es exactamente el mismo. Digo, en realidad no parece que hay diferencia, salvo la luz de la foto, pero sus características las mantiene, ¿no? Quizá menos hidratado el arqueológico, pero si aplicamos una mezcla de alcohol con un poco de agua, los enlaces químicos entonces empiezan a activar y retoma la coloración, la tonalidad que tenía, y el aroma es increíble porque toda la colección que estaba embalada en sus cajitas, en sus embalajes, pues a ustedes al abrir la caja era realmente el aroma característico del copal, pese a que un copal era del 1500 y el otro era del 2000. El aroma era realmente concentrado y definitivamente se trataba de copal. La otra manera de obtenerlo es haciendo estos cortes, ¿no? A lo largo del tronco y a lo largo de las ramas para que la resina caiga por gravedad, ¿no? Llore por gravedad y se concentre en una hojita de encino, en este caso, a manera de vertedera. Y fíjense acá, se acumula en una penca de maguey. Y de ahí los nombres de este tipo de copal. Se llama copal santo porque viene de adentro del árbol, no tiene impurezas. Copal blanco por el color. O copal de penca, ¿no? Justamente porque su contenedor sirve como molde, ¿no? Cuando es porque es semilíquida la resina cuando va saliendo del árbol y obtiene esta forma. También hay otra manera, además del cuchillo curvo para hacer estas incisiones, existe esta herramienta que se llama copalera o cachalita que pareciese como un cincel y se maneja como un cincel, en el que se le hacen cortes, ¿no? Al tronco y se hacen cortes a las ramas para el mismo efecto, que la resina llore y caiga y se acumule justamente en una penca. Este dibujo la hizo la informante de Puebla, Victorina Vivar, en la que nos explicaba cómo cuelgan, ¿no? Todas las penquitas y tienen que esperar a que el árbol llore y las llene. Y por eso se van meses a la sierra, porque tiene que llenarse la penca de copal para obtener estas piezas. Y esta ya es la última cosecha, vamos a decirlo así, la última recolección, por eso ya se la trajeron con penca, pero lo que ellos hacen es cuando la resina semilíquida ya seca, tiene la forma de la penca, la sacan de su molde, de su contenedor de la penca para obtener así las barras blancas. Y esto fue de suma importancia en su momento porque tenemos este tipo de barras en contexto arqueológico. Sabíamos ya que era copal, pero ¿cómo se hacía? Pasamos ahora a la manufactura, vamos a entender el proceso de elaboración de las piezas. Y con este trabajo etnográfico, porque no teníamos ningún registro, ninguna fuente tiene registrada cómo se obtenía el copal. A lo más que podemos llegar es cómo llegaba, que es por tributo, por la matrícula de tributos, así lo tiene registrado, pero no está registrado en ningún lugar cómo se obtenía. Entonces, esta información fue de suma importancia porque finalmente entendimos no nada más que era copal, sino cómo se obtenía el copal a través del trabajo etnográfico para poder entender cómo es que estas barras arqueológicas llegaron a Templo Mayor, ¿no? Entonces, así se extraía. Entonces, si nosotros tenemos el documento histórico, podemos decir que a través de los años, de manera tradicional, no ha cambiado la manera de extraer el copal desde el siglo XVI. Hay otra manera de obtener esta resina de copal, pero son esféricas, son unas pequeñas esferas. ¿Por qué digo esferas? Pues están huecas.
no son bolitas. Estas pequeñas avispas lo que hacen es que se incrustan en el tronco, la superficie del árbol, y con sus patitas empiezan a modelar la resina que de manera natural va llorando, va exudando el árbol, hasta modelar estas pequeñas esferas, y ellas viven dentro. Esto es importante, digo, así es como se ve adherido al tronco, y se obtienen estas pequeñas esferas, ¿no? Aquí tenemos restos de la avispita. Es importante porque justamente tenemos un ejemplar, ¿no? En la colección arqueológica Templo Mayor hasta ahorita, o hasta al menos el año 2004, que es donde se hizo el primer corte para estudiar todas las piezas de ese entonces, y veíamos que era diferente, ¿no? O sea, era diferente al copal que ya vimos, el copal de goma y el copal blanco. Este es diferente, no parecía manufacturado de manera, manipulado de manera cultural. Y entendimos que en efecto había unas avispitas que lo habían hecho de manera natural, y pudimos entender el origen de este elemento tan distinto al resto de la colección. La matrícula de tributos nos dice aquí justamente cómo está marcado, cómo se representaba el material, la materia prima que llegaba a Tenochtitlan, y tenemos el copal blanco y tenemos el copal de goma, como aquí lo pueden ver, ¿no? Tenemos una barrita blanca, digo, aquí está también el Códice Mendoza, la misma lámina o el símil en lámina, y tenemos el copal de goma como está llegando. Imagínense, ¿no? Tlaxco y Tepecuacuilco eran los principales encargados de tributar cada 80 días tanto copal blanco como copal de goma. Tenemos envoltorios, ¿no? De copal de goma o silvestre, 8,000 envoltorios, 8,000 paquetitos cada 80 días, y 400 canastas, ¿no? O tenates de copal blanco, de barras de copal blanco. En total son 16,000 paquetes de copal silvestre cada 80 días y 800 canastas, o sea, cada 80 días, ¿no? Imagínense eso, ese despliegue de recurso que estaban solicitando la capital, ¿no? La ciudad de Tenochtitlan. En un año gregoriano, en un año de nosotros, ¿no? Cada 4.5 meses, más o menos, para que tengan ustedes como idea de qué implica estar dando esta cantidad de tributo, son 72,000 paquetitos, ¿no? de copal silvestre o de goma, y 3,600 canastas. Imagínense todo lo que se requeriría, si ya entendimos cómo se extrae, lo tardado que es, lo tecnológico, la tecnología que se implica, pues, y que no podemos adelantar, simplemente hacen los cortes y es que llore y que se junte. Entonces, imagínense todo lo que se tenía que hacer para juntar esta cantidad de resina para poder tributar. Aquí viene una parte interesante que la etnografía nos permitió ver, que el embalaje de entonces, de época prehispánica, en canastas, el copal blanco, hoy día sigue llegando, bueno, ahora en cajas, pero finalmente así se sigue transportando, y en algunos lugares se sigue vendiendo en envoltorios de hoja de maíz, y en otros ya en como cucuruchos de papel. Pero eso es interesante, cómo la tradición continúa, ¿no? Y muchos no saben por qué, pero así lo hacen porque así lo han hecho siempre, nos dicen. Los copaleros, que así se les llama a las personas que trabajan el copal y que venden el copal, son oficios que se van enseñando de generación en generación, son oficios tradicionales en el que no hay ningún, no se estudia para eso, simplemente se va enseñando. Y es muy interesante porque no nada más la extracción, sino también la venta del copal tradicionalmente se sigue haciendo desde como se hacía desde el siglo XVI, porque Díaz del Castillo nos describe que en el mercado de Tlatelolco, justamente este mercado estaba dividido por materiales, ¿no? O sea, no estaba todo revuelto, estaba la sección de los animales, la sección de la plumaria, la sección de la comida, la sección de los inciensos, ¿no? Bueno, él lo describe como incienso porque es lo que él conoce. De hecho, su descripción dice, y venden un material como incienso, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empieza esta confusión de que el copal es incienso, porque finalmente lo describe a partir de lo que él conoce el incienso. Entonces así se empieza a conocer.
Y así como en el mercado de Tlatelolco, hasta hace unos años, los copaleros se reunían, parecen familia, no todos ellos, pero en realidad no se conocen, son de distintas familias, y se reúnen para vender el copal. Y si ustedes iban al mercado, los iban a encontrar reunidos en la sección. De hecho, preguntaban y decían, los copaleros están por allá, y nos decían por dónde. Y venden, aquí ven el copal blanco, el copal de goma, y también aquí está el que ya conocimos, que es el incienso, el sintético, pues el que ya vimos. Y en 2017 regresamos al Checapixtla, y pese a que sí había, ¿no?, los copaleros ya no estaban reunidos en un solo lugar, porque aquí ya empiezan culturalmente a hacer cambios en el que la denominación pueblo mágico hizo que en el mercado ya no se respetara la ubicación de las cosas, la ubicación de la venta de los materiales por secciones, sino era el que primero pagaba su derecho a piso, iban dando los lugares. Nos costó trabajo, pero finalmente los encontramos, y lo interesante es que seguían vendiendo las barras igual en sus cajas, venden el copal de piedra, aquí están los cucuruchos de papel, como les digo, y además venden madera, o venden, ellos le llaman estoraque, porque justamente eso es lo que hace la combustión del copal. El copal solito no mantiene la combustión, como yo les decía, necesita algo para quemarse. Los usos del copal son varios, ¿no? Y en muchos se coincide lo que las fuentes documentales, la evidencia arqueológica y el estudio etnográfico nos reportó. El ritual, que es el más conocido, era quemado, ¿no? Ofrecido a los dioses en diferentes ritos. De hecho, Saúl nos dice que con el humo sahumaban a las personas para que fueran dignas, ¿no?, para el sacrificio, para el ritual. Hernández también dice que sí, también reporta que era quemado por culto a los dioses. De la Cruz nos dice que era quemado como incienso, ¿no? Lo que les decía, ellos describen a partir de lo que ellos conocen. La evidencia arqueológica, pues bueno, no está más que claro. Tenemos la colección de objetos de copal recuperados de las ofrendas y máscaras mortuorias, braseros, ahumadores. El estudio etnográfico hoy día los siguen quemando en ceremonias religiosas, agrícolas y curativas, y también se manufacturan diferentes objetos de copal, que estos son quemados en ceremonias agrícolas principalmente. Pero también el copal se ocupa en la parte medicinal, ¿no? Esto poca gente lo conocía. Las fuentes nos dicen que era para curar dolores dentales o dolores corporales. Hernández nos dice que era solo para curar enfermedades de causa fría y húmeda. Esto es importante por el contexto de la naturaleza justamente de las enfermedades. Y también nos reporta de la Cruz que curaba la flebotomía, que es como las varices, ¿no?, la inflamación de las venas, y cura la sarna, desinflama el estómago. O sea, una maravilla el copal, ¿no?, como medicina. La evidencia arqueológica medicinal no lo tenemos, pero el estudio etnográfico sí, que nos dice la gente, no reporta que ayuda a desinflamar y a curar los huesos fracturados. Lo ponen como en plastos, ¿no? Lo ponen como en plastos en el brazo para desinflamar, y también lo utilizan como infusiones para aliviar enfermedades de causa fría, como la gripe y la tos, pero tiene que ser enfriamiento. Si es por otra causa, no lo cura. Y también es para protección, espantar malos espíritus, ¿no? Protegen a la gente, que esto es muy curioso porque Sahagún también nos reporta justamente que a los niños se les solía colgar una bolsita con copal para protegerlos. Y bueno, la parte tecnológica, como adhesivo, elaboración de maquillaje, en el que Sahagún nos describe que era mezclado un poco de resina con pigmento para que quedara más tiempo en la decoración corporal, facial. Hernández y de la Cruz no nos reportan, pero la evidencia arqueológica, pues está la máscara maravillosa de Malinaltepec como primer ejemplar. Y el estudio etnográfico, pues hay diferentes figuras que se están aglutinando o están utilizando el copal como adhesivo. Aquí está la máscara que justamente, como les decía, acaba de cumplir 100 años, ¿no? El 20 de agosto de 1921 que la descubrieron. Vayan a la exposición temporal que ahora está en el Museo Nacional de Antropología.
si tienen oportunidad, porque es una de las piezas que más viaja, entonces vayan si pueden. Lo interesante de esta pieza es que en 1922, cuando se somete a los primeros estudios, Noriega nos dice que fue el primer estudioso en la pieza, nos dice que es copal, que sí es copal el adhesivo, que justamente pegaban las distintas teselas de la pieza. En 2010 sacan una nueva batería de estudios, Martínez del Campo como coordinadora en 2010, y refrendan que sí se trata justamente de resina de copal, el aglutinante que están adheriendo todas las piezas, las pequeñas teselas de la máscara. Ay, a veces no quiere cambiar. Las fuentes históricas también son importantes porque nos están refiriendo aquí al uso del copal. Tenemos una bolsa, ¿no? Tenemos aquí a los abuelitos del tiempo en el que tiene una bolsa de copal crudo, y aquí tenemos el sahumador simbolizando que se está quemando copal. Tenemos aquí un ritual, los primeros memoriales, ya se efectuó el ritual, como podemos ver aquí, pero el sacerdote tiene la bolsita y tiene justamente el sahumador en pleno, ¿no? En esta ritual para el dios Mictlantecutli vemos que tenemos las bolsitas, pero además tenemos la representación de un brasero de copal, con copal quemándose. Y esto es interesante porque en la colección de Templo Mayor se encontraron en las distintas ofrendas braseros con copal adentro sin quemar. Y también se han hecho estudios de braseros. López Luján hizo el estudio en braseros de la Casa de las Águilas, en el que también pudo registrar, encontrar que sí había copal quemado, residuos, pues, ¿no? En el interior. Las ofrendas de Templo Mayor, casi la mitad de estas presentan copal, ¿no? O presentaron copal en alguna de sus modos, en alguna de sus presentaciones, que eso también es muy importante de este estudio de primera instancia, porque como les decía, se hizo una sistematización del material formológica, porque no se sabían las piezas, y entonces le empezamos a dar esta clasificación por formas, y empezamos a ver qué es lo que había, en dónde había. Y vimos que hasta el 2004, casi en todas las etapas constructivas, estaba presente la resina de copal en sus diferentes formas. Hoy día, con los últimos descubrimientos desde la diosa de la tierra, la Tlantecutli, ¿no? Que justo acaba de ser su aniversario, el gran hallazgo de Álvaro Barrera y Alicia Islas. Justamente ahí empezó un despliegue en el que vimos hay mucho más material. Ahora con los estudios que hace López Luján, que está bajo su resguardo, sabemos que hay una colección vasta de materiales, de otras formas, ¿no? Pero finalmente lo que estudiamos acá no era todo el copal, de hecho faltan muchas ofrendas por estudiar, pero esa fue como una muestra de que hay más, simplemente que esto es una muestra un poquito de lo que hasta ahorita se ha podido excavar, haciendo entonces un 46.57% de las 131 ofrendas en aquel entonces registradas hasta 2004, que ahora ya van muchísimo más, tenían esta presencia del material con sus diferentes formas. Barras, esferas, conglomerados, bases de cuchillo, figurillas antropomorfas, tanto femeninas como masculinas indefinidas, la miscelánea que muchas veces se obtuvo como fragmentos. De hecho, los registros se obtuvieron 313 registros, sin embargo, había muchísimo más materiales, porque muchos fragmentos estaban conjuntados con un solo registro. Pero de manera formal se obtuvieron 313 registros al hacer toda esta arqueología de la arqueología, ¿no? De los registros arqueológicos. Yo no excavé, pero hice todo este encuentro con los informes, en el que así se encontraba la resina, o se encuentra la resina del copal. Digo, yo se los presenté ya muy separadito, pero finalmente los contextos arqueológicos son así. Y los arqueólogos tenemos que hacer una identificación de material por niveles, por capas, para poder identificar qué es, dónde está, asociado con quién está, orientado hacia dónde está, y poder saber más del material. Esta es ya las piezas
fuera de su ofrenda, fuera de su contexto ritual. Y lo primero que tuvimos que hacer es conocer al material. Ahora sí ya entramos a la materia de la tecnología. La tecnología de la manufactura. ¿Por qué decimos que es mexica? ¿No? Si hay copal en muchos lados, ya vimos, hay árboles de copal en todos lados. Bueno, lo primero que tuvimos que hacer es una descripción minuciosa, tanto microscópica como macroscópica del material, en el que con lupa, en el que con microscopio tuvimos que hacer el registro de cada una de las piezas, de los 313 registros, son más piezas como ya hablamos, y poder detallar cada uno de los elementos que podíamos registrar como restos de pigmento, ¿no? Como elementos, ¿no? En su ajuar, ¿no? Atavíos, para ver si podíamos saber algo más de las piezas. Entonces, de todos los elementos se hizo esta descripción, se tomó el registro gráfico, hice los dibujos y tomé las fotografías, para después pasar a, bueno, de manera complementaria, todos los análisis de principio físico, químico y radiológico para tratar de entender más al material. Ahí pudimos ver el estudio físico fue muy importante porque se le aplicó una gota de ácido clorhídrico al material y sobre una superficie de copal, y lo único que pasaba, cambiaba la tonalidad, pero no pasaba más nada. Al aplicarlo a otro material que no sabíamos exactamente, parecía estuco, pero para estar seguros, y sí hacía cierta efervescencia. Entonces, de alguna manera, ahí se estaba corroborando que las piezas de copal, que se decían de copal, no solo estaban hechas de copal. Fue muy importante entonces para saber la constitución del material todos los análisis de tipo radiológico y químico, justamente porque muchos de ellos no son invasivos como la tomografía axial computada, en el que llevas a la pieza. La tomografía, como ustedes saben, fue diseñada en principio para estudiarnos a nosotros, los seres humanos, sin abrirnos, ¿no? sin hacer una técnica destructiva, justamente para ver la constitución, ¿no? Interna. Llevamos entonces a nuestra paciente, ¿no? Al tomógrafo, se coloca en la tomografía, se hace justamente los cortes, dependiendo de transversales o verticales, para así poder tener la imagen del material y poder ver qué hay dentro, y por densidades saber qué es lo que estábamos viendo, porque la tomografía trabaja por densidades. Como es un estudio aplicado o creado para los seres humanos, pues sabíamos la densidad del aire, del agua y de la grasa corporal, pero no sabíamos del copal. Entonces tuvimos que hacer nuestra tabla de referencias, por lo que hicimos, gracias al doctor José Luis Creales, nuestra tabla de referencia para saber la densidad del copal moderno, y entonces sí, meter nuestro copal arqueológico y saber que en efecto se trataba de copal por densidad. Había otros materiales como es una esfera de copal de goma, en el que con la mera descripción y partiendo del principio de conservación básico, en el que dice que los materiales al perder hidratación, estos se van contrayendo hacia su propio centro. Es decir, si ustedes aplican un material y pierde hidratación, se hace pequeñito. Si ustedes aplican otra capa encima, cuando pierde hidratación no se adhiere a la del centro, se contrae hacia su propio centro, dejando un pequeño espacio que justamente con estas líneas yo lo trato de representar. Aquí se alcanza a ver muy bien en la fotografía, pero en estas líneas que yo puse, que yo coloqué, justo fue para facilitar su visualización, al igual que los distintos conglomerados. Lo que hacen es hacer una esfera, una pelotita central que yo llamé como una especie de núcleo, que no necesariamente está en el centro de la pieza, simplemente es como la base, y van aplicando capas concéntricas hasta tener la forma y el tamaño deseado. Al final se le da un terminado de alisado para que parezca la pieza una unidad. Y definitivamente al estar fresca la pieza sí se mantenía unidad. Sin embargo, al perder
repito, la hidratación va dejando estos espacios, entonces el proceso de deterioro finalmente nos apoya para saber el proceso de manufactura de las piezas, cosa que se corrobora con la tomografía porque vemos aquí los espacios de las distintas capas aplicadas. Entonces ya no nada más, bueno, y esto apoya la descripción macroscópica detallada que se hizo de las piezas. Pues ya sabemos cómo se hicieron las esferas, ¿no? Las bolas de copal. Las basas de cuchillo se les llamó así solo por la ubicación del copal en el cuchillo, en la parte proximal, no porque fungieran como base per se. Hay algunos que sí se sostienen, pero no, la mayoría no se apoya, quizá por el proceso de deterioro, no sabemos, pero únicamente se le puso ese nombre por la ubicación en el cuchillo. ¿Y cómo se hacía? Pues ponían en una cara del cuchillo un fragmento de copal, en la otra cara ponían otro fragmento de copal, lo modelaban, colocaban para cubrir el resto de las partes laterales, modelaban para simular una unidad, teniendo así las bases de cuchillo. Las figurillas antropomorfas no era tan sencillo, pero tuvimos la fortuna finalmente de contar con una historia, con una diversidad del proceso de deterioro en el que teníamos desde el óptimo hasta el pésimo. Y gracias a eso que pudimos conocer la vasta colección que había, pudimos entender la manufactura, ya que vimos, lo primero es entender que teníamos, vimos los atavíos comunes superficiales de las piezas y pudimos identificar varias cosas que nos estaba remitiendo a cierto contexto, como el tocado cilíndrico con una banda frontal que estaba simulando o representando las piedras preciosas, el plegado de papel, amacuexpali, las orejeras circulares, y sobre todo cómo se que son ellas y cómo son ellos por la postura. Las femeninas están como hincadas con sus manitas sobre el regazo, de hecho esta está divina porque en el dibujo lo pueden apreciar más, se ven incluso los deditos de los pies, y ellos están en posición sedente abrazando sus rodillas. Entonces fue lo principal poder identificar que había ellas y ellos, ¿no? Pero están compartiendo diferentes atavíos, ¿no? Sobre todo los superiores. Las piezas tenían diferentes materiales, entonces vimos que hacían un núcleo de copal y le ponían un recubrimiento de estuco. Esta está deteriorada, le faltan varios elementos, sin embargo en unas mejor conservadas pudimos ver que el núcleo de copal perfectamente lo pudieron haber puesto en la ofrenda, colocado en la ofrenda, estaba totalmente detallada y totalmente definida. Sin embargo, no solo hacían eso, sino que también aplicaban una capa de estuco sobre la cual también detallaban la pieza. Aquí vemos, ¿no? Por la descripción macroscópica, justamente, la diferencia de materiales, y esta pequeña línea que ven acá es el espacio, justamente por el principio básico de conservación, en el que decíamos que cuando los materiales pierden hidratación, estos se contraen hacia su propio centro y dejan justamente estos espacios. Es muy bueno para entender el proceso de manufactura, fue muy bueno para nosotros, no es muy bueno para la pieza porque en realidad se desquebraja muy fácilmente. Pero bueno, gracias a todo el equipo de restauración del Templo Mayor, las están manteniendo en muy buen estado, lo mejor posible. Los núcleos de las piezas yo le puse modelados al molde. ¿Qué quiere decir esto? Tomaban pequeños fragmentos de resina y en un molde muy probablemente hecho de cerámica, ahora les digo por qué, no de barro, colocaban estas pequeñas piezas hasta rellenar este molde. Todas las piezas tienen una cara posterior, vamos a decirlo, plana, con una curvatura en el que hace las veces de la forma. Estas piezas están muy detalladas en la parte frontal, pero no así en la parte posterior.
pero los ojitos, las caritas son realmente un detalle increíble que hasta fosas nasales tienen algunas, pero todas están, o la mayoría de al menos del Templo Mayor, así están, tienen esa forma, comparten esa forma en el núcleo del copal. Ahora, ¿por qué decimos que es de cerámica? Porque si ya vimos que la resina se puede modelar, se tiene que sacar de alguna manera del molde. La penca era fácil, ¡puc! Como hielitos, ¿no? ¡Puc! Lo sacas. Pero pues el molde, pues, ¿cómo le haces, no? Entonces, muy probablemente eran de cerámica en el que era, se rompía, ¿no? Y posteriormente se aplicaba la capa de estuco, pero también con molde. Porque aquí tenemos unas cicatrices de miren, ustedes lo pueden ver perfectamente aquí en esta pieza, que esto es estuco, no es copal, este es el recubrimiento de estuco, y tenemos las cicatrices de la pieza. De hecho, aquí está el copal y aquí está la capita de estuco. Y aquí pueden ver las cicatrices, entonces era como un molde doble, ¿saben? O sea, tenía frente y tras en el que sellaban así la pieza para poder detallar la pieza, y no conformes con eso, porque salían muy bien, las detallaban a mano además. Y encontramos que la mayoría presenta esta oquedad superior que llega más o menos a la altura de la nariz, y eso lo supimos gracias a la tomografía, cuya forma parece la punta de un lápiz, ¿no? Y muchos todavía tenían el resto de madera, y por el principio de conservación pudimos ver que esta oquedad pretendía ser cubierta, no debía verse. Por eso decimos que forma parte de la manufactura y no así de una cosa ritual o una cosa simbólica, porque en las piezas mejor conservadas vemos que está totalmente sólido, no hay rastro de ello, pero por él aquí podemos ver perfectamente cómo hay dos materiales, restos de copal en su interior, el espacio, que ya entendimos cómo es que está allí, madera adentro y el resto del copal por fuera. Yo tengo la hipótesis que esto se utilizaba como a manera de mástil o a manera de un mango, pues que colocaban en la pieza para no estropear la pieza, para no maltratarla cuando se estaba haciendo el detalle, ¿no? del estucado o del decorado, porque además son decoradas, ¿no? Aquí la tomografía perfectamente podemos ver los cortes en el que tenemos copal, tenemos el espacio de los materiales y tenemos aquí la mezcla de estuco. Esta pieza en particular tiene mezcla con estuco y copal, pero hay otras en que nos salió perfectamente definido copal como núcleo y estuco como recubrimiento. Les decía que eran decoradas. Además del núcleo que estaba muy detallado en copal, además hacían una capa de estuco que detallaban, además pigmentaban. Entonces estas piezas eran realmente importantes, ¿no? en el discurso ritual. No era una cosa exprofesa de una vez o de un objetivo. Era justamente importante el uso o el empleo justamente de estas piezas en la presencia de nuestro discurso, ¿no? En el discurso ritual que ellos tenían. Por eso les mostraba el plano del Templo Mayor, en el que no es exclusivo de un edificio, de una temporalidad, de una deidad, no, era parte, ¿no? Era parte como de justamente lo que lo sostenía simbólicamente. Lo que vemos es que tenían pigmentos de tonalidades rojas con bandas algunas, sobre todo esto de la ofrenda 102, pues se pudo identificar las bandas de color negro aquí en las mejillas y ven perfectamente su rostro de color rojo. Este es una figurilla masculina que tiene también el pigmento. Esto negro son salpicaduras de hule, y además, si se fijan, tienen elementos de papel que Lourdes Gallardo más adelante nos va a hablar al respecto, ¿no? Tengo entendido. Maravillosa realmente su investigación, pero tienen aquí los elementos, no nada más en copal, además lo tienen en estuco, además los pigmentaban y además los ataviaban en papel. Entonces realmente era así como se manufacturaban las piezas. Este es como un cuadro resumen justamente para entender la manufactura de las mismas. Si se fijan, son diferentes y todos tienen como una forma
¿no? Una forma que están compartiendo un gran detalle al frente y en la parte posterior totalmente planas o lisas, vamos a llamarlo así. Los atavíos, como ya los vimos, son de suma importancia porque ya veíamos que nos reportaban que curaban enfermedades de causa fría y húmeda. Luego nos vamos al contexto arqueológico y vemos que estos elementos son característicos justamente de deidades de contexto de lluvia, de fertilidad. Ahora, en contexto arqueológico, ¿dónde se encontraron, estas piezas? Justamente en el nivel del inframundo de la lluvia y de fertilidad en asociación y correlación con otros objetos del mismo contexto. Saben ustedes que las ofrendas también están divididos en 3 planos, en el que se representa el inframundo, el nivel terrenal y el supramundo. La mayoría de las piezas, al menos estas, encontradas hasta el 2004, justamente están registradas en el nivel del inframundo, donde la lluvia y la fertilidad rigen, ¿no? En ellas tenemos estos elementos igual que se están repitiendo y vemos en algunas deidades como Chalchitlicue y Chicomecoatl, justamente recuerdan la de las bandas negras, ¿no? Aquí está representada, pero sería mucho aventurarnos el decir que se tratan de estas deidades, simplemente podemos decir que están en ese trasfondo simbólico. Para poder decir quiénes son realmente, tenemos que hacer muchos más estudios simbólicos, pero finalmente estamos seguros que estamos tratando con unos elementos muy importantes a lo largo del discurso simbólico, ritual y de la vida cotidiana de los tenochcas, que tenía que estar presente. La deformación facial también está asociado con un contexto justo con Tlaloc, ¿no? Se dice que esta enfermedad es causada por enfermedades frías. Y muy interesante porque finalmente esta deformación facial se ve incluso en la representación de uno de los chacmoles que está en el templo Tlaloc o se encontró en el templo Tlaloc que está haciendo esta representación. Entonces fíjense cómo va cuadrando de pronto la etnografía, la arqueología, las fuentes históricas, en el que nos está llevando, nos está refiriendo justamente a este mismo contexto de lluvia y fertilidad. Así pues, el copal ciertamente no es exclusivo de los mexicas, no es exclusivo de Tenochtitlan. Tenemos aquí una historia larga de la utilización del copal por la evidencia arqueológica, algunos contextualizado, otros no, pero finalmente tenemos registro del material arqueológico desde el preclásico, ¿no? Bueno, les puedo decir que hasta hoy día, pero vamos a acotarlo hasta el postclásico, no vamos a quedarnos en la época prehispánica. Tenemos esta larga historia, este largo uso de la utilización del material. Se han encontrado piezas en el Nevado de Toluca, en la Laguna del Sol, con estas representaciones de figurillas antropomorfas. Si se fijan, tenemos los mismos elementos, mas no son iguales, ¿cierto? O sea, estamos haciendo referencia, o están haciendo más bien referencia a ellos al mismo contexto, que están representando también aquí montañas como uno de nuestros cilindros, ¿no? Que tenemos unos conglomerados de forma cilíndrica en Templo Mayor, y tenemos especies como de esferas, ¿no? Formas, ¿no? Pilotes. Por ejemplo, este volcán, o bueno, esta montaña, está hecha de adherir las barras de copal blanco, ¿no? O sea, no, una manufactura diferente, pero finalmente están en un contexto de lluvia, ¿no? De lluvia, de fertilidad, de las montañas. Está refrendando este principio. Muy diferente, ya está oxidado el material. Lo que yo les decía es que al oxidar cambia a tonalidades amarillentas. Tenemos estas representaciones igual también de unas montañas, está hecho de copal blanco, no este material, pero se ve que está modelado estas piezas, es decir, se maleaban, así como las esferas se modelaban meramente con las manos, no había un molde per se, igual que las bases de cuchillo.
pero sobre todo podemos ver la diferenciación en las figurillas antropomorfas, además del copal maya, que también se utilizaba bajo un contexto de lluvia y fertilidad, porque se encontró en los cenotes, en el cenote de Chichén Itzá. Y vemos como el copal blanco también tenemos esferas y tenemos figurillas muy diferentes, pero este copal, a diferencia del que hemos visto en el centro, está dentro de cajetes, y así fueron encontrados, ¿no? Adentro de los cajetes, con teselas de turquesa en la superficie, pero todos obtenidos del contexto del cenote, ¿no? Que esto es importante, ahora vemos por qué. Tenemos esta figurilla, se dice azteca, está en el Museo del Hombre en París, que si bien tiene los mismos elementos, como ustedes pueden ver, tenemos aquí el tocado, tenemos aquí el plegado, tenemos las orejeras circulares, sin embargo es una manufactura totalmente distinta. Lamentablemente no está contextualizada, sin embargo vemos así a priori que ella sí tiene detalles en la parte posterior. Las figurillas de Tenochtitlan son lisas, ¿recuerdan? Y ella tiene los detalles, es decir, tiene una tridimensionalidad en la pieza. Y tiene, inclusive aquí se ve el Keshkemet, ¿no? Como tenemos aquí las borlitas del Keshkemet, bueno, las piedras preciosas, como la banda da vuelta a su cabeza y vemos perfectamente el detalle de esta pieza. Esta pieza fue modelada, fue además con una técnica de enrollado, ¿no? Y la fueron haciendo más grande, pero totalmente diferente a las del Templo Mayor. También, cosa curiosa, tenemos aquí presente esta pieza, la oquedad superior, que como pueden ver aquí el resto de pigmento rojo, muy probablemente pues fue usado para hacer la misma vez de las del Templo Mayor, que era para no estropear quizá el detalle, porque en realidad no era la intención que se viera, ¿no? Aquí vemos la diferencia con una figurilla femenina, ¿no? del Templo Mayor, que si bien tiene muchísimo detalle también, pero es más pequeña. Esta mide aproximadamente 25 centímetros. La que estaba de pie, la de deformación facial, mide alrededor de 35, 40 centímetros. Y esta es más o menos de ese tamaño, ¿no? Entonces, 34 centímetros de altura, entonces son 10 centímetros más altas, bueno, más pequeñas, ¿no? Del templo, es el Templo Mayor. ¿Por qué es interesante? Porque pese a que la tecnología en su manufactura se diferencia, ¿no? También en formas, también en la obtención de qué árbol se está utilizando para hacer todo este despliegue de recursos para poder ofrendar a sus dioses. Todas estas ofrendas se hicieron en un contexto de lluvia y fertilidad porque se encontraron justamente al pie de la montaña o en la boca de los cenotes, que justamente, como López Austin nos dice, se considera que es la puerta, ¿no? El portal hacia el inframundo. Entonces nos está aquí haciendo la referencia una vez más que en efecto se trata de mensajes referidos a estas deidades, pero como dije en un principio, no son exclusivos, no solo se solicitan o se les dan dones o regalos para una fecha específica o para un evento específico, que ustedes saben, las ofrendas de Templo Mayor se hacía para aperturar, ¿no? Nuevos edificios o cerrar ciclos o pedir lluvia o agradecer lluvia o infinidad, ¿no? De discurso, pero sea lo que sea, como del discurso básico, ¿no? Tenía que estar presente, así como muchos otros dones que se han visto a lo largo de las ofrendas del Templo Mayor, pero estamos viendo justamente cómo se está repitiendo constantemente el discurso. No podemos por el momento hablar más justamente del detalle simbólico, pero así es, ya vamos, ¿no? En algún momento.
Pero creo que de manera interdisciplinaria este trabajo sentó justamente las bases, iniciado en el año 2000, como yo les decía, para saber justamente con qué nos estábamos enfrentando, qué era este material, poderlo estudiar con desde diferentes puntos de vista para entretejer justamente su origen, su constitución, su procedencia, transporte, usos, historia, y así poder sentar las bases para seguir abordando este tema. Y gracias justamente a esta colaboración interdisciplinaria, yo agradezco profundamente el entusiasmo del apoyo de todos los que a lo largo de este camino ya 21 años pudimos lograr entender un poco más al copal e incluso abrir el interés a más especialistas y poder cobijar a este material de manera digna y poder decir que todos los materiales nos dan información siempre y cuando hagamos las preguntas correctas desde el presente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Naoli, por compartir esta investigación tan interesante. Tu estudio multidisciplinario del copal pues nos permite conocer toda la complejidad que tú estudiaste del material desde su identificación, el origen, su traslado, los procesos de obtención, toda esta cadena operativa tan compleja con respecto a los procesos de manufactura, comparar con otros sitios, con contextos. Es increíble este estudio. La verdad es que conoces nuestra opinión al respecto sobre tu trabajo. Muchas felicidades, muchas gracias. Y me gustaría, antes de empezar con las preguntas del público, pues abrir los comentarios, preguntas dentro de la sala. Sí, solo que no puedo ver la pantalla ahorita, no sé por qué, pero pues si Adrián, Norma, listo ya, ahora sí, ¿quieren hacer alguna pregunta, algún comentario para Naoli? ¿Alguien de la sala? ¿Adrián? Bueno, yo nada más quiero felicitar a Naoli. Esta es una investigación que conozco muy bien. Que conozco muy bien. Es una investigación, por supuesto, muy interesante sobre todos estos materiales de copal. Y bueno, yo espero que efectivamente en un futuro próximo, pues Naoli ya haga la tesis doctoral, que es la que le falta, en donde precisamente el tema es esta cuestión más, adentrarse mucho más en el simbolismo de las figuras de copal, ¿no? Ya en todas las complejidades de las ofrendas, ¿no? En dónde particularmente fueron depositadas, a qué se encontraban asociadas y cómo se puede explicar todo esto, ¿no? Aunque de principio, Naoli, pues todo parece indicar, ¿no? Que, bueno, son figuras, sobre todo las figuras de copal, ¿no? Son figuras que están muy relacionadas con el culto a las deidades de la lluvia y a la fertilidad, ¿no? Inclusive a los tlaloque hay unos conjuros en donde se les menciona como los que son de hule y los que son de copal, ¿no? Como ciertas figuras que han salido que son de hule con copal precisamente, en una de las ofrendas que se excavaron recientemente. Sí, muchas gracias, Adrián. Esperemos pronto poder. Normita. Pues yo también nada más felicitar a Naoli porque sigue con esta investigación que pues cada vez sale más y se sabe más, ¿no? Qué bueno. Y yo tengo una pregunta. Hay muchas de las figuras de copal que tienen, bueno, oyendo ahorita tu plática, que tienen adheridos muchos caracoles, pero yo creo que es el deterioro del copal que ya sobre lo que está se adhieren, ¿no? Porque no forman parte de la figura. Esa era mi duda y es la pregunta que te quería yo hacer. Gracias, Normita. Sí, en efecto hay algunas piezas que tienen adheridos en la superficie caracoles, sin embargo, a lo largo del estudio pudimos ver que estos caracoles fueron adheridos de manera posterior, pero no de manera intencional, sino en el depósito, ya en la ofrenda, justamente con el intercambio de niveles freáticos y a lo largo del tiempo, pues subía el nivel freático, bajaba el nivel freático, entonces hacía una
mezcla de materiales, y a la hora de recuperarlos vieron justamente una capa de caracoles adheridas en algunas figurillas, y así los consolidaron, creyéndolas que eran parte de la misma pieza. Sin embargo, no lo son. Sí son del contexto, pero no son de la pieza de la figurilla, porque los caracoles inclusive están adheridos sobre la superficie del estuco o del copal directamente. Si recordamos el proceso de manufactura de las figurillas antropomorfas, nos faltaría capas para ser terminados. Recordemos que es núcleo de copal, recubrimiento de estuco, después el pigmento, después atavíos de papel, y entonces se consideraba terminada la pieza. Los caracoles están adheridos en una superficie o de estuco, ya sin papel, ya sin pigmento, o bien directo en el copal, pero no forman parte de la pieza en su manufactura original. Ya fue proceso posterior en el depósito, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero muy interesante porque finalmente, la pregunta, muy interesante porque finalmente nos está refrendando esta asociación de materiales que nos está llevando al discurso de lluvia y fertilidad, aunque no forma parte de la pieza per se, ¿no? Están compartiendo el contexto nada más. Muchas gracias. Gracias, Naoli. No, ¿de qué? Tu micrófono, Reinita. Es verdad. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta en la sala? Si no, bueno, pasamos a las preguntas del público. Armando Becerril. Perdón, Alfonso, sí. Sí, muchas gracias. Tengo una pregunta. En realidad son dos. Está bien interesante porque sí, evidentemente nunca nos preguntamos lo que pues históricamente entendemos como una verdad absoluta sin cuestionarnos al respecto, y es bien interesante porque ahora que recuerdo sobre la exposición de la maestra Naoli, pues me preguntaba esto que nos comentabas un rato, ¿cómo se puede saber qué tipo de componente o material se utilizaba para poder mantener la combustión del copal? Porque sabemos que si no permanece la combustión por sí mismo, no la mantiene. ¿Qué es lo que hace que se mantenga? ¿Qué se usaba más bien? Porque ahora se usa mucho en las cuestiones religiosas, el carbón sobre todo, pero ¿qué se usaba entonces? Claro, gracias por la pregunta, Alfonso. Muy interesante porque justo damos por sentado que el copal se quema, ¿cierto? Pero el copal, como decíamos, por sí solo no puede mantener la combustión, y entonces lo que se utilizaba era lo que ellos llamaban estoraque o fragmentos de madera, o bien diferentes hojas, ¿no? Y de allí viene justamente la diferencia en el aroma. ¿No? No es que cambie el copal es la misma resina. Y justo haces un ejemplo muy, muy importante y muy evidente, porque hoy día se utiliza el carbón y entonces ese copal pica, ¿no? Incluso hace llorar los ojos y te hace toser y saca mucho humo, y pues me habían dicho que el copal era blanco y era así la pureza y era como, ¿no? Porque finalmente este humo cuando se quema, cuando hace combustión, justamente sube de manera así, parece nubecita, y era como la comunicación de los hombres con los dioses. Entonces te imaginas todo un contexto muy, muy armónico, ¿cierto? Pero depende de con qué lo quemas, justamente es el contexto que te da, ¿no? Finalmente, como esa sensación. Entonces lo quemaban sobre todo con fragmentos de la misma corteza del árbol, ¿no? Antes era cuando raspaban así también la resina, que yo era de manera natural, también traían la corteza, y entonces lo quemaban con esos pequeños fragmentos de corteza del árbol para que el aroma fuera copal, ¿no? Sí, con un poco de madera, pero bueno, no estuviera cambiado, tan transgiversado, pues, ¿no? El elemento. Y también con distintas plantas, ¿no? Hoy día es con distintas plantas, y como bien dices, pues ahora está con carbón. Inclusive ahora el copal ya está muy modernizado porque ya estás en varitas, ¿no? Así como las varitas de incienso, ya también hacen copal, ¿no? Varitas de copal. Entonces huele muy diferente a lo que en realidad el copal huele. Pero antes, en época prehispánica, era con fragmentos de madera de la corteza del mismo árbol u otro árbol,
¿no? Que ellos le llamaban, bueno, hoy le llaman estoraque, ellos le llamaban que nos describían la información, le llamaban mirra, ¿no? En las fuentes históricas le llamaban mir, ¿no? Y hoy día muchos informantes le siguen llamando mirra a estos fragmentos de madera. Pero bueno, sabemos que la mirra es de otro árbol. Pero finalmente, el cómo ellos hacen este contacto con el material es muy interesante porque a partir de lo que ellos conocen, describen lo que están viendo, ¿no? Pero así podemos saber que era quemado con madera. Ahora, bueno, me voy a permitir ampliar tu pregunta, si me lo permites. No sé si alguien lo vaya a preguntar, pero igual me adelanto. El copal cuando es quemado es así de manera directa, ¿cierto? Pero cuando ustedes aplican calor de manera directa al copal, recuerdan que yo les dije que cristalizaba, ¿no? Así en segundos, ¿no? Alcanza su punto de fusión y se transforma, químicamente se transforma, todos sus enlaces son cambiados y entonces de un material se ve a uno cristalino. Pues ¿cómo le hacían entonces para hacer las piezas? ¿No? ¿Cómo entonces tenemos las figurillas? ¿Cómo tenemos las esferas? ¿Cómo tenemos las barras? O sea, porque ya aprendimos, ¿no? Que finalmente viene de un árbol, lo recuperan, lo transportan y llegan en barras. Y luego, ¿no? ¿Cómo le hacen esa barra? ¿Cómo le hacen? Y ampliando tu pregunta, ¿no? Viene el tema del calor, cómo aplicaban calor para no cristalizar la resina y poderla trabajar. Entonces aquí viene que es la aplicación de un calor indirecto en el que para otros, sobre todo para el hule, está reportado, o sea, uno reporta que lo ponen de manera indirecta al fuego, ¿no? Para que me entiendan más rápido, como a baño María, ¿no? Para que justamente alcance calor de manera que sea maleable, pero no tanto para que cristalice. Y como se trabajaba con las manos, no se trabajaba con herramienta, entonces no podía estar tan caliente, porque entonces no lo podían trabajar. De hecho, nos parta, complementando también la solicitud de trabajo doctoral de Adrián, que estoy totalmente de acuerdo, también esta parte experimental de, bueno, cómo trabajar justamente la resina de manera indirecta para poder procesarla como masa literal, pero no perder las características, porque si ustedes lo ven, el copal arqueológico perfectamente pueden identificar un copal blanco de un copal de goma. Entonces era realmente un proceso muy, muy especializado para mantener las características en los objetos que eran enterrados, muy diferente a que si el objeto iba a ser quemado o utilizado de una manera tecnológico-medicinal. Claro, esa era también mi pregunta y sobre todo porque uno se pregunta cómo si vemos el copal que siempre está duro, ¿por qué no, o cómo le hacían para poder moldearlo? Siempre está para nosotros sólido. Así y además es. Vemos las figurillas con un trabajo muy detallado, muy fino, como para que pues pensemos que además los moldes que son también muy elaborados, ¿cómo le pueden hacer entonces para lograr algo así? Y si se necesita un calor indirecto, entonces el control debe de ser constante, porque supongo que el material se está enfriando constantemente también y necesita mantenerse el calor, pero sin llegar a ese nivel extremo. Ahora, en las otras, la otra pregunta también que ahora tengo es que si las otras culturas, vemos en el mapa que nos mostraste cómo el árbol de la Bursera bipinata está alrededor más cerca del Pacífico, pues en toda esta banda, pero cómo las otras culturas también consumían el copal, lo tenían que quizá comercializar, las que no tenían acceso a él, o el copal estaba diseminado en todas las culturas en general, o ellos utilizaban otra resina quizá si no tenían acceso a Claro. Es interesante tu pregunta porque justo mencionábamos que la Bursera bipinata, recuerden que tenemos muchas especies, ¿no? Pero estamos hablando ahorita, nos centramos únicamente en la Bursera bipinata porque la Bursera bipinata es la que llega al centro. Entonces, la Bursera bipinata que llega al centro desde el siglo XVI hasta hoy día, de hecho, de verdad, ahora que se acaba la pandemia, no vayan ahora, vayan al mercado de Sonora y los informantes de ahí les van a decir que viene de ahí, ¿no? Entonces, este es un proceso, yo mencionaba, muy interesante porque culturalmente, pese a justamente tenerlo en toda esta banda de la selva baja caducifolia, culturalmente viene de unos lugares,
¿no? O sea, tradicionalmente está viniendo justamente del área de Guerrero, ¿no? Principalmente, del área de Morelos, principalmente, y de pronto ya se han ido como extendiendo. Eran las provincias tributarias y esta profesión, pues este oficio viene por una cuestión tradicional, ¿no? O sea, es de generación en generación. Entonces, si desde ahí, desde época prehispánica viene hoy día, permanece. La cuestión acá es justamente, yo me hice la misma pregunta, pero sí en todos lados. O sea, ¿por qué culturalmente no lo explotan en todos lados? Allí interviene justamente la parte simbólica, la parte cultural de quién estaba encargado, ¿no? De explotar esta resina, porque recordemos que esta resina no viene de cualquier árbol. Viene de un árbol que se consideraba santo, que justamente gracias a este árbol se podía hacer la conexión o la comunicación del mundo terrenal con este mundo simbólico, con estas deidades, en ese entonces siglo XVI. Hoy día, aunque ha cambiado los nombres, finalmente el discurso permanece porque la gente suele quemar copal en Día de Muertos en las ofrendas y tiene que ser el blanco. ¿Y por qué no el de goma? No, tiene que ser el blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque así me enseñaron. ¿Por qué? Porque si no, no llega mi familiar. Entonces dicen, es que si no es con ese, no hay comunicación, no hay conexión, no llegan, me decían, ¿no? No llegan los familiares. Entonces el árbol, allí entra justamente este peso simbólico, esta carga cultural que le están dando a este árbol y del por qué, como ustedes sabemos, todo el ámbito simbólico, no todos tienen acceso a todo, ¿no? Entonces ahí sí entra como esta connotación, esta segregación de quién puede utilizar qué, además de la parte tradicional que bueno, la única evidencia que nosotros tenemos de cómo llegaba a Tenochtitlan, ya vimos todo el despliegue, ¿no? que tenían que hacer. Había otras provincias que también tributaban, pero no como tributo obligado, pues, sino era como un arrange, como un arreglo, ¿no? Como un arreglo nada más así, como de cordialidad, pero también llegaba a copal por otro lado del mismo árbol. Entonces, al menos para el centro de México, sí tiene que haber una connotación meramente cultural, simbólica. Y ahora, por ejemplo, en el área maya también se utilizaba el copal, pero les digo que ellos utilizaban otro árbol endémico de allá, que además era menos el despliegue, también el recurso. Sin embargo, el color, la maleabilidad y el aroma es muy similar. Entonces, creo que acá lo interesante, más allá de exactamente de qué especie viene, ¿no? Que es muy interesante, claro, saberlo. Finalmente a mí lo que me maravilla es cómo culturalmente están haciendo, sin ponerse de acuerdo, cómo culturalmente, ¿no? A lo largo del tiempo están utilizando este material bajo el mismo discurso, bajo el mismo contexto, ¿no? Lluvia, fertilidad, bajo los mismos motivos, los mismos contextos donde ofrendar para solicitar o agradecer dones. Pero sí es muy, muy, muy interesante tu pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué si tienen a la mano pues ¿por qué hacerlo así? Ahí entra justamente la parte simbólica cultural que tenemos definitivamente que ahondar, que como decía, no tenemos la fortuna de contar con registro de fuentes históricas, ahí sí nos tenemos que adentrar a la etnografía, porque creo yo que lo dieron tan por sentado que no lo registraron. Nada más registraron que llegaba y llegaba tanto que nada más registraron que llegaba, ¿no? Los de las fuentes históricas, pero sí fue todo un reto saber de dónde venía y cómo venía. Y pues sí, ahora, ¿por qué nada más de ahí? Pues sí, es otro nivel, ¿no? Subirle otro nivel a la pregunta. Perfecto, muchas gracias, Naoli. Bueno, ahorita se acaba de desconectar Crista, que te iba a preguntar, a ver si ahorita vuelve, ahorita le escribo. Y bueno, el que se levantó la mano después es Lisandra, entonces adelante, Lisandra, puedes abrir el micrófono. No te escuchas, no te escuchas. Bien, ya me escuchan mejor. Ok, estaba desconectado. No, una felicitación muy grande, Naoli, por este trabajo tan profuso con el copal. Es muy interesante también las figurillas que has retomado, las figuritas de copal, que son también muy trascendentales e importantes. Y a mí me llamó la atención
preguntarte si en estas figurillas y en estos trabajos, si en este leve estuco que tú has analizado y visualizado, ¿hay algunas representaciones con relación al olor del copal? Si lo has encontrado, si has visualizado en ellas estas representaciones, pues pueden ser escriturales, no pictográficas, o a la vez de referencia, o aparte en algunas otras áreas o zonas, etnográficamente hablando, se tenga alguna relación, algún referente al olor, a la forma, a la característica que tú hayas identificado. A mí que me encantan las imágenes, y como tu trabajo me parece así verdaderamente completo, pues yo creo que es muy enriquecedor también visualizar si pueden o no poseer estas figurillas, imágenes, si hay alguna relación con algunas otras representaciones, y claro, las tecnologías que se tienen, si también los objetos y las piezas tienen alguna representación en alguna fuente histórica. Gracias, Lisandra, por tu pregunta. Fíjate que es muy interesante porque sí tenemos referencia, pero de manera clara respecto al humo, ¿no? El color del humo, ¿no? El color y de manera intrínseca sí el olor, pero de manera abierta sí hacen referencia, al menos las fuentes, al humo. Porque lo que están diciendo es que cuando se quema el humo justamente sube, y al subir de manera tan liviana, ¿no? Justamente esta hace las veces de comunicación, ¿no? De la parte terrenal hacia la parte de las deidades. O sea, en algún momento se manejó la hipótesis que al quemar hule, ¿no? Por el contrario, es un humo negro, es un humo pesado, de otro tipo, aroma, color y aroma es totalmente diferente. Se tenía la hipótesis, López Luján manejaba la hipótesis que era referido para otro tipo de deidades. Sin embargo, en las fuentes y en la evidencia arqueológica, los estudios nos remiten que el copal, hay reminiscencias de copal quemado, no tanto de hule, o al menos no hasta ahora, ¿no? Entonces es muy interesante lo que dices, porque definitivamente la parte organoléptica es fundamental, porque ¿por qué copal y no otro árbol? ¿No? ¿Por qué copal y no otro objeto que huela rico? ¿No? Entonces, aunado creo que se complementa muy bien tu pregunta, la de Alfonso, porque finalmente esta parte de carga simbólica, esta parte cultural, es la que nos está haciendo esta amalgama en la que tiene que ser ese, porque si no, ya no fluye igual. Porque si se acuerdan de la descripción que yo les decía de Francisco Hernández, que había toda una catalogación de árboles de copal que se utilizaba para muchas cosas, pero todo aquel, si tú querías sanar algo de causa fría, que las enfermedades de causa fría vienen de Tlaloc. El único al que te puedes referir es a Tlaloc, ¿no? O sea, si es de causa fría. Entonces, ¿quién está relacionado? Bueno, ahí tienes como un puntito, ¿no? De, ok, primera asociación. Segunda asociación, por ejemplo, los resfriados, lo que yo decía de la deformación facial, y también lo del contexto, ¿no? Dónde están enterrados las figuras, asociado con quién están, ¿no? Enterrados, los atavíos que tienen, como bien mencionaba Adrián, ya la mención o referencia de ciertos tlaloquenos, no de las deidades per se, como Tlaloc, como Chicomecoatl, pero sí, ¿no? Nos está refiriendo de que ese contexto está ahí. Entonces, esta parte tan rica, pero tan compleja al mismo tiempo, de decir, tiene que ser específicamente para qué funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque viene del árbol santo, no es cualquier árbol, ¿no? Como yo les decía, hay muchos coajiotes que igual pueden servir la resina de adhesivo, pero no utilizaban el coajiote, ¿no? Utilizaban de ese árbol. Entonces se complementa perfecto con la pregunta de Alfonso de por qué si hay en una gama solo en ciertos espacios, porque no todos tienen acceso, ¿no? Bueno, tu pregunta muy interesante, porque sí, definitivamente el aroma, yo creo, ¿no? O sea, tendría que estar presente, porque es un aroma muy característica la del copal. Y les decía que era quemado con fragmentos de la corteza, ¿no? Del mismo árbol, justo para que el aroma se intensificara o no se cambiara, ¿no? Finalmente, aparte de mantener la combustión, porque si no podrían utilizar cualquier madera o cualquier otro objeto, ¿no? Y no era así. Entonces,
hipótesis no lo podemos decir, sería mucho aventurarnos decirnos sí, también el aroma, porque no tenemos fehacientemente el registro, pero lo que yo puedo leer entre líneas acorde a la descripción por el humo, ¿no? Que sí hacen la acotación al humo per se, es que muy probablemente el aroma para época prehispánica era importante. Lo que sí te puedo decir es la parte etnográfica. La parte etnográfica viene de una tradición muy, muy antigua que justamente muchos no saben el por qué, pero dicen que para que la cosecha se dé, tiene que ser de ese árbol de copal, porque si no, no se da la cosecha, ¿no? Y entonces tiene que ver justamente con este enlace de la tierra, ¿no? Con la madre tierra, justamente con la agricultura, con la lluvia, con la fertilidad. Hacen sus ritos, queman copal, hacen figurillas hoy día también, no antropomorfas, hacen más bien geométricas o hacen como flores. Y esas o ponen cruces, ¿no? Cruces así esparcido copal y lo queman de manera directa y se hace así como la llamarada, así, porque unos dicen, ¿no? Nos dicen los informantes que el copal si lo quemas directo sí dura menos, pero tiene más efecto, porque está más puro, ¿no? Nos dicen que es más puro. Y les digo que ahora que yo pregunto, sí, a todos los que ponen ofrenda, ¿y por qué lleva el copal? Porque preguntan, no, es que tiene que ser el blanco, y no quieren el desquebrajado, quieren el de la barra bonita, ¿no? Es que si no, no llegan mis familiares. ¿Y por qué lo hace así? No, no sabemos, pero así me dijo mi abuela y mi bisabuela y mi así, ¿no? Entonces muchas cosas es por una tradición tan fuerte que a lo mejor se va cambiando en el tiempo, pero ellos tienen claro que si no no se percibe ese aroma y no es ese humo y no es de ese árbol, la cosecha no es igual. Perfecto, muchas gracias, Naoli. Vamos a abrir ya, a leer las preguntas que tenemos que llegaron por el público vía el chat del Facebook. Armando Becerril hace el comentario y hay una pregunta, ¿no? Dice, la obtención de copal en la zona del Templo Mayor en las ofrendas registradas hasta la fecha presente, ¿podrían conservar sus propiedades de combustión o fueron totalmente consumidas en las ceremonias correspondientes? Gracias por la pregunta. Estamos hablando que el copal era quemado al mismo tiempo que en las ceremonias eran ofrendadas. Es decir, el copal quemado es distinto al copal que se depositó en las ofrendas. Se tiene reportado en las fuentes históricas que así se hacía, ¿no? Era parte del ritual. De hecho, sahumar al sacerdote o sahumar a las personas que iban a hacer el ritual, era parte del ritual, ¿no? O sea, quemar copal justamente para que el mensaje llegara. Los objetos ofrendados, depositados, enterrados en las ofrendas, evidentemente eso no se les aplicaba calor, pero si tu pregunta es que si estos se les aplicase el calor, estos podrían combustionar, sí, claro, ¿no? Sí podría ser, pero esos objetos que ahora llegan a nuestros días, ¿no? En el registro arqueológico, eran manufacturados, eran hechos, eran creados per se para ser colocados en la ofrenda, no para ser quemados. El ritual que etnográficamente ahora mencioné ya no los entierran, ahora lo que hacen es hacer las piezas para ser quemadas, pero en contexto de Tenochtitlan había dos, ¿no? Mientras depositaban los dones, mientras depositaban los regalos en la ofrenda y componían justamente el discurso simbólico, había copal quemándose, ya sea en sahumadores o en braseros. Muchas gracias, Naoli. Víctor Hugo Mesa, quizás ya hayas respondido esta pregunta en la exposición, pero dice, además de la espectroscopía, ¿qué otras pruebas de laboratorio se utilizan para el estudio del copal? Claro, para la parte constitutiva del material se hizo además difracción de rayos X, se hizo tomografía, ¿no? Axial computada, perdón. También se hizo infrarrojo, ¿no? Y se hizo cromatografía de gases, aplicada a cromatografía de masas, justamente para poder determinar la constitución del material y saber qué era, para poder determinar que el copal era copal, ¿no? Eso es lo que principalmente se puede aplicar, de principio físico, químico y radiológico, además de los físicos que les decía que era meramente aplicar, por ejemplo, una mezcla de alcohol-agua, que es un componente en el que se puede hidratar al copal, ¿no? Que es muy fácil esa prueba, muy detallada. Lourdes Gallardo la hizo en aquel entonces, ¿no? Nos apoyó con eso. En el que vimos que el copal oxidado,
No digo, no necesariamente necesitas hacer pruebas así muy, con el copal al menos puedes saberlo también de otras maneras. En una pequeña área aplicó esta mezcla para hidratar justamente el material y las conexiones químicas empezaron a cambiar y de verdad, como magia, estos tonos amarillentos del material oxidado empezaron a retomar sus tonos blanquecinos y el aroma se activó, ¿no? Entonces, sí se pueden hacer muchísimos estudios, pero hay que saber justamente cuáles para poder determinar, pues, justo lo que decía, necesitas tener claro qué quieres saber para saber qué preguntas y cómo lo preguntas, porque no todos los estudios son para todos los materiales, ¿no? Hay estudios que son buenísimos para cristales, hay estudios que son buenísimos para las cosas orgánicas, hay estudios que son buenísimas para la parte constitutiva, la parte mineralógica, ¿no? Muchas gracias. No, Armando Becerril, que también creo ya habíamos leído una de él y asiste mucho al seminario desde el ciclo pasado, dice, muy relevante el modelado de figuras de copal y estuco. Has mencionado que una de estas piezas fue localizada en la ofrenda 102, correspondiente al eje de la capilla de Tlaloc. Seguramente estas figuras no fueron para la obtención de combustión. ¿Qué otro significado se puede tener de las mismas? Gracias. Sí, pues bueno, lo que ya hemos platicado un poquito, ¿no? Finalmente tenemos muchísimas figurillas antropomorfas, no solo de la ofrenda 102, de la ofrenda 102 nos dio la oportunidad de observarla cómo eran terminadas, pero a lo largo de todas las ofrendas hasta el 2004, las 61, de las 131 entonces registradas, pudimos ver que todas estaban permaneciendo o repetían justamente sus características. No eran quemadas, como ya decíamos, esas piezas no eran para ser quemadas, eran para ser ofrendadas, eran los dones que eran creadas específicamente para dejar como evidencia de que se estaba haciendo el ritual para poder llegar a dar el mensaje a las deidades y así poder ya sea agradecer o solicitar cosas a sus dioses, ¿no? Pero esas no eran quemadas, ¿no? Porque recuerden que tenemos núcleo de estuco, núcleo de copal, recubrimiento de estuco, pigmentos, ¿no? Y además el decorado de papel, ¿no? Entonces esas no se quemaban. Gracias. Ani Levana te felicita, dice que tu investigación es impresionante y pregunta si sabes cuándo es la pieza más antigua que se ha encontrado y también para los médicos o brujos se tenía ligado a la curación con estas mismas divinidades, que si hay referencia de ello. Gracias. Tenemos, como yo les mencionaba, desde el epiclásico, ¿no? La presencia del copal, ¿no? Del uso del copal en contextos rituales, ¿no? Porque sabemos que la presencia continua de Toluca, pues ha sido desde entonces. Lamentablemente, muchos de los estudios que se ha hecho, bueno, a nivel centro, ¿no? En los 70 empezó la investigación con Guzmán Peredo, en el que se dedicaron solamente a recuperar objetos y no a registrar, no se estilaba a registrar como el contexto, entonces se perdió mucho de la información contextual. Entonces, solo te puedo decir que al menos para el centro desde el epiclásico se tiene presencia. Uso del copal, saliéndonos de Mesoamérica. Copal per se, no te puedo decir, pero lo que sí te puedo decir es que el uso de una resina aromática igualmente utilizado para la asociación o comunicación con sus dioses o purificar, limpiar o aromatizar, incluso nos podemos ir hasta los griegos, ¿no? En el que está registrado justamente coníferas, que se utilizaba la resina de algunas coníferas para ser utilizado quemados, ahora es que utilizando la técnica de los informantes a manera de incienso, a manera de copal, ¿no? Pero copal per se, no te puedo decir para no aventurarme. Desde el epiclásico te puedo decir que hay presencia aquí en el centro. Seguramente debe de haber en otras culturas otros árboles. Sería súper interesante saber si se utilizaba bajo los mismos términos. ¿Y cuál era la otra pregunta? Me hizo dos, ¿cierto?
Sí, era eso, en La el caso de curación. los médicos o brujos, y están ligados a la curación de esas mismas divinidades, con estas mismas divinidades. Claro, no las divinidades per se, pero desde época prehispánica se acostumbraba que el copal te protegía, ¿no? Como protector o te hacía digno para la ceremonia. Y a los niñitos les decía que según reporta que se les ponía una bolsita, ¿no? Con copal adentro, con bolitas de copal adentro para su protección. No hacen más referencia si quién o para qué o qué, solo era lo que ahora los informantes nos dicen era evitar el mal de ojo, ¿no? Entonces ahí estamos traspolando como información etnográfica con la documental. Entonces, hoy día también se utiliza para eso y los brujos y demás, no lo sé, no he incursionado en ese ámbito. Sin embargo, sí te puedo decir que a nivel medicinal, el copal es utilizado para curar algunas enfermedades específicas, ¿no? Muchas gracias, Noli. Nuevamente, Ani Levana te pregunta si estas figurillas se usaban en toda la población o solamente restringidas a las élites. Claro. Recuerden que estamos hablando en un contexto ritual, ¿no? Cuando decimos de Tenochtitlan, de pronto pensamos así la gran Tenochtitlan, ¿no? Pero recuerden que ahorita lo que nosotros tenemos de registro arqueológico excavado solamente es la parte ceremonial. Estas ofrendas son de parte ceremonial. Quienes tenían acceso a la parte ceremonial eran un grupo limitado de personas, porque no todos las podían, para empezar, ni manufacturarlas, no cualquiera las podía manufacturar. No cualquiera las podía tocar para poder depositarlas, ¿no? O sea, eran los sacerdotes, eran personas, sí, de élite, ¿no? Como bien dicen, porque era un ámbito especializado el que tenía acceso no solo a las figurillas de copal, sino a todos estos objetos rituales que eran considerados porque los comunicaban directamente con los dioses, pues no cualquiera lo podía tocar. Cualquier objeto que esté en contexto ritual, no nada más hablando del copal, aunque sí en la parte cotidiana sí la gente utilizaba copal, no las figurillas, ¿no? Que era la pregunta, pero a nivel cotidiano sí se utilizaba copal. Es más, en el mercado de Tlatelolco está ahí la descripción que estaban los vendedores de copal y que la gente ahí adquiría su resina porque ellos quemaban copal 3 veces al día, mañana, tarde y noche, y que eso le enseñaban a los niños, a quemar copal en sus altares de las casas, a quemar el copal a sus dioses mañana, tarde y noche. Entonces sí era de acceso común, pero no las figurillas. El copal sí, para curar, para tecnología, para las ofrendas, para crear cosas de manera cotidiana, y si se fijan también en un contexto ritual, ¿no? Ceremonial, pero en casa. Pero las figurillas per se que vimos acá son dones expresamente hechos para las deidades que solo podían tener acceso personas dignas de ello, como los sacerdotes. Gracias, Noli. Tenemos las últimas 2 preguntas. Rubén Avilés te felicita por tu conferencia y pregunta si tienes publicaciones de esta investigación. Gracias. Sí tenemos varias publicaciones, tanto de carácter científico como de divulgación. Próximamente hago acá comercial, ¿no? Próximamente sale ya el libro justamente que conjunta la mayoría de esta información, el copal en las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan. La pandemia nos hizo retrasar un poco, pero finalmente, también gracias aquí al apoyo de mis amigos y doctores, pronto ya este libro sale a la luz. Y bueno, sería donde la obra, donde se conjunte en su mayoría varias de las cosas que he hablado por aquí, pero tengo varios artículos de acceso que ya están, inclusive en línea, los pueden bajar. Créanme, soy la única Naoli que trabaja copal, así que si me googlean así, Naoli copal, ahí les salgo. Con mucho gusto puedo mandar algunos títulos y si quieren ya en los comentarios podemos compartir algunos títulos. Perfecto, muchas gracias, Naoli. No, y la última pregunta que tenemos que ha llegado por el chat es de Yuta Shiva. Muchas gracias por tu presentación tan interesante y te pregunta, ¿por qué eligieron copal como material para hacer las figurillas?
podrían haberlas hecho de cerámica, de piedra, de otros materiales, pero las hicieron de copal con algún motivo ritual o alguna característica propia del copal. O sea, ¿por qué lo eligen el copal para ello? Claro, gracias por la pregunta. Es muy interesante, de hecho, porque finalmente en las ofrendas del Templo Mayor, además de tener este discurso por niveles, ¿no? También tenemos la diversidad de materiales. Entonces, en la ofrenda también tenemos figurillas de cerámica. También tenemos figurillas de piedra verde, ¿no? Que aquí están los especialistas con nosotros, y de otras, ¿no? También tenemos de madera. También tenemos muchísimos otros ricos objetos hechos de papel, de plumas, ¿no? Cascabeles de cobre, cascabeles de oro. Y además tenemos las figurillas de copal. Entonces, no es que estas figurillas que vimos nada más estaban solitas, ¿no? Con un montón de materiales, de cerámica, ¿no? Ya también la dije, sino que en conjunto estaban conformando y confirmando justo el mensaje, ¿no? Entonces, cada uno de los materiales tiene una simbología distinta, ¿no? ¿Qué simboliza cada material? Como yo decía, que es mi tema, justamente la resina es básica, ¿saben? Porque justo es el puente de comunicación, ¿no? Es ese puente de comunicación de mira todo lo que estamos haciendo, de verdad, mira, aquí está, o sea, sí te lo estamos haciendo, las deidades, ¿no? Aquí están nuestros regalos, nuestros dones, para que veas que somos generosos, que somos agradecidos, y era su comunicación, era su puente, entonces tenía que ir la resina. Y además, no cualquier resina, como ya platicábamos, tenía que ser la resina que estaba justamente conectada como desde la tierra, ¿no? Que esa savia fungía como la sangre, como esa energía que va y viene y nos dota de energía, y para que confluya esa comunicación, para que fluya, porque evidentemente una comunicación tiene que fluir, no nada más tiene que ser de ida, porque sube mediante el humo, claro, y como baja para que el Dios diga, está bien, te hice caso, ¿no? Sí te estoy viendo. Entonces es muy interesante esta parte simbólica del por qué la resina, ¿no? Pero es importante tener claro que no solo había figurillas de resina, había muchísimos materiales allí, que inclusive la misma representación o el mismo contexto estaba en diferentes materiales, ¿no? Entonces más bien es para que quedara clarísimo, ¿no? A qué se refería, ¿no? Y qué querían. Perfecto, Noeli, pues muchísimas gracias por bueno, es una investigación que la conocemos desde que estábamos en la carrera nosotros, ¿no? Tú estabas un poco más avanzada en ello, por la cuestión de generaciones de ingreso a la Escuela de Antropología. Y para finalizar, nada más yo tendría la pregunta para ti sobre ¿dónde crees en Tenochtitlan que quizás hicieron estas figurillas o figuras para el Templo Mayor? O sea, es decir, en algún lugar en específico, un taller, un barrio donde crees que se pudieron haber hecho. Claro. Esta es una pregunta muy interesante, Emiliano, porque finalmente es algo que no se conoce, pero se tienen muchas hipótesis, así como ustedes saben, muchos otros materiales no sabemos dónde se hacían, ¿no? Lamentablemente, las fuentes documentales no está registrado, solo registran cómo llega el material. Pero podemos concluir que debido a la tecnología, ¿no? Y debido al proceso que se necesita manufacturar las piezas, estas no pueden ir y venir largas distancias, tienen que ser hechas y manufacturadas en un mismo sitio, no en un mismo lugar. Y aparte en un lugar cercano al lugar al que se va a utilizar. ¿Por qué? Porque son frágiles, ¿no? O sea, aparentemente se ven sólidas, o sea, no son transportables, vaya, necesitas realmente un embalaje muy especializado para que no se te estropee la pieza. Entonces, definitivamente tiene que ser, o tuvieron, ¿no? que ser manufacturadas por un grupo especializado que estuviese conjuntado y que además estuviese cerca, ¿no? de la ciudad para poderlas llevar y crear todo este camino simbólico, ritual, y poder sacralizar las piezas y que llegaran intactas a su fin último, ¿no? Al menos les puedo decir de las piezas manufacturadas, no del copal para quemar, pero sí de las piezas manufacturadas.
Tendríamos que ampliar definitivamente nuestros ámbitos de excavación, porque como les decía, tenemos excavado el punto álgido, ¿no?, de la zona ceremonial, pero tendríamos entonces que abrirnos para ver justamente dónde estaba toda la maravilla, ¿no?, de las personas especializadas que no nada más hacían copal, sino que elaboraban otros materiales que, como bien hemos visto con ustedes a lo largo justo de estos años de trayectoria de investigación, que hay manufactura especializada que identifica o que caracteriza la mano Tenochca, ¿no? O sea, no es que como ustedes saben, que figurillas de piedra, bueno, no, las de aquí son diferentes, ¿no? Figurillas de copal, ya vimos, sí, hay en todos lados, no estamos diciendo que son exclusivos de Tenochtitlan, pero las que se hacen en Tenochtitlan son diferentes, ¿no? Entonces, sí, yo creo como hipótesis que debe de haber un grupo especializado cercano a la ciudad, pero que lamentablemente no hay registro de ellos ni de manera documental ni de manera histórica, no a la fecha, les digo que ni siquiera de la manufactura teníamos evidencia ni registro de ello de nadie, ¿no? Pero tendríamos que ampliar nuestros terrenos de excavación, ¿no? Y bueno, modificar todas las estrategias para no destruirlo de arriba y poder estudiarlo de abajo, porque finalmente todo conforma nuestra historia y todo nos lleva, ¿no?, a justamente entender cómo es que estamos acá y de dónde venimos. Muchas gracias, Naoli. No. Pues nada más para agradecerte y pues sí, solamente un comentario de lo que tú dices, ¿no? Esta especialización de los artesanos, este control que se ve en la manufactura de los objetos, esta estandarización en formas, en tecnología, en el cuidado de la cadena operativa y las secuencias de elaboración que vemos en Tenochtitlan, ¿no? Desde Adrián con la concha, Emiliano, Hervé, yo en la lapidaria, contigo con el copal, y bueno, toda la gran cantidad de materiales recuperados en Tenochtitlan. Y pues nada, muchas gracias a ti, a todos los investigadores que están con nosotros en la sala, al público que nos sigue. Nos vemos la próxima semana con Arturo Pascual hablando de tumbas y linajes en el Tajín. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, un gusto.